Padre, gracias por amarnos tanto. Gracias, Padre, por darnos tu palabra que fue escrita a precio de sangre. Hombres murieron, Padre, fueron martirizados para poner cada palabra inspirada por tu Santo Espíritu, para darnos el guía, Padre, cómo un día estar contigo en el cielo. Para ayúdanos a no vivir por tradiciones o emociones o por experiencias humanas o experiencias del pasado, familiares. Para ayúdanos a vivir por las Escrituras, Padre, por favor. Ayúdanos a vivir por tu palabra y a poner nuestra esperanza ahí. No sabemos el día de mañana, nuestra vida es un soplo, Padre. Pero ayúdanos a valorar lo más importante, la única cosa que nunca va a perecer, que es nuestra relación contigo. Para que salgamos de acá animados, inspirados, no por mí, Padre, pero que sea la prédica, que sea tu Espíritu moviéndonos, que sea tu Espíritu convenciéndonos de lo que es bueno, lo que es malo, Padre, también. Padre, gracias por tu misericordia. Si estamos acá es por tu gracia. Y te amamos tanto, Padre. Pon ese servicio en tus manos. Oramos todos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Como saben, estamos estudiando ¿qué libro? Primera de Samuel. Amén. Entonces, ya saben dónde ir. Y hermanos, en la semana pasada empezamos 1 Samuel. Y estudiamos capítulo 1 hasta el capítulo 4. Y fue increíble, el título de la clase fue Esperanza por el Mañana. Porque el libro de 1 Samuel es una demostración de cómo Dios siempre tiene esperanza por su pueblo. Y eso nos anima mucho, amén. Y la semana pasada estudiamos la vida de Ana. ¿Recuerdan de Ana? Sí. Que Dios permitió una angustia en su vida, no por su pecado, sino porque Dios tenía un propósito para su vida. Por la angustia, Ana iba a entregar a su hijo Samuel y él iba a convertirse en el líder para el pueblo de Dios. Después hablamos un poco sobre Elí. ¿Recuerdan de Elí también? Sí. El juez de Israel en ese tiempo. Y Elí tenía 2 hijos. Y Elí, por su pecado y por tolerar el pecado en su propia familia, Dios ya no estaba más con su pueblo, porque el pecado nos aparta de Dios. Y por Dios no estar más con su pueblo, todas las veces que los israelitas iban a luchar contra los filisteos, ellos perdían. Hasta que deciden traer el arca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con su arca. Y entonces ellos traen el arca y después reciben la terrible noticia de que Israel había perdido la batalla contra los filisteos. No solo perdieron la batalla, pero miles de israelitas fueron muertos. No solo miles de israelitas fueron muertos, sino que los hijos del líder de Elí fueron muertos también. Y entonces la peor noticia vino, que habían capturado el arca de Dios. Y cuando Elí escuchó eso, se cayó de la silla, golpeó la cabeza y murió. Y en ese momento, la esposa de Finés, uno de los hijos de Elí, ella empieza a entrar en trabajo de parto y da luz a un niño. Ella misma después muere. Pero en medio a ese dolor que el pecado había traído a ella le da el nombre a su hijo de Icabod, que significa la gloria de Dios se ha ido. Fue ahí que paramos la semana pasada, amén. Un breve resumen de lo que miramos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar capítulo 5 hasta capítulo 9, amén. Y sabe, muy interesante que en el jueves tuvimos el cumpleaños físico de Angélica, amén, que está por acá, Angélica. Y también el cumpleaños espiritual de Alejandra Hernández. Y cuando yo llegué, ellos estaban jugando a Tingue Tingue Tango. Así se habla, ¿no? Tingo Tingo Tango. ¿Sí? Ellos estaban jugando Tingo Tingo Tango. Y es básicamente cerrar los ojos y pasar algo que está en su mano para la otra persona. Y en ese caso era una bomba que llama una bomba así. Pasar una bomba y nadie quiere recibir en sus manos esa bomba. Entonces todos están de ojos cerrados y quieren pasar. Y justo cuando yo llegué, yo empecé a jugar y cayó en mis manos. Y simplemente tú cierras los ojos,
Hay una persona hablando, ting, 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 hasta temblando así, ting, 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 ting. Y todos están pasando rápido eso que tiene en sus manos, hasta que habla tango. Y si es contigo, pero cuando fue conmigo yo pensé, ¿por qué conmigo? ¿Por qué cayó en mis manos? ¿Por qué estoy hablando de eso? Leyendo Samuel, el título de la clase de hoy es Tingi Tingi Tango de pruebas oscuras. Tingi Tingi Tango de pruebas difíciles. Todos queremos pasar las pruebas, pero muchas veces viene el tango y está en nuestras manos y no lo entendemos. Y ese es el primer punto, no podemos entender. ¿Por qué cayó en sus manos? No lo podemos entender. Vamos para 1 Samuel capítulo 5. ¿Están conmigo? 1 Samuel capítulo 5 versículo 1. En portugués ese juego se llama batata quente. Es como papa caliente. Está en una papa caliente, tú tienes que pasar, esa es la idea. Bueno, vamos a enfocar en la Biblia. 1 Samuel capítulo 5 versículo 1. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese Dios. Dagón era el dios nacional de los filisteos. La palabra Dag en hebreo significa pez. O sea, por lo tanto, Dagón era un dios pez. Mitad de su cuerpo era pez y la otra mitad era hombre. Versículo 3. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus 2 manos, separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran al templo de Dagón en Asdod pisa el umbral, ni siquiera los sacerdotes. Como hablamos un poco anterior, ese resumen de lo que estudiamos Samuel, del 1 al 4, sí, Dios por el pecado se había apartado de su pueblo, pero la presencia de Dios aún seguía en el arca. Y acá ellos ponen el arca dentro del templo de Dagón, junto con la estatua de Dagón, imagina. Y acá vemos que Dios se enoja, porque Dios es un Dios celoso. Y Dios odia la idolatría. Por lo tanto, al día siguiente ellos encontraron la estatua de Dagón tirada al suelo, boca abajo, prostrada en frente del arca de Dios. Y quizás pensaron que alguien, o quizás algún adolescente ahí entró allá y se le tiró la estatua al suelo, alguna broma de mal gusto, ¿me? Así se habla, broma de mal gusto. Entonces ellos levantan la estatua y la ponen de vuelta a su sitio. En el día siguiente, no solo la estatua estaba tirada, prostrada en frente al arca de Dios, sino también estaban las manos y la cabeza se habían cortado, fueron quebradas y estaban sobre el umbral, separadas de su tronco. Hermanos, ¿qué pasa acá? Es que Dios estaba poniendo en medio de los filisteos un pueblo idólatra, impío, el temor a Dios. Y el versículo 6 dice: el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. ¿Qué pasó? Dios habló tango para los filisteos acá. Versículos 8. Así que convocaron todos los jefes filisteos y les preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasládenla a la ciudad de Gat, respondieron los jefes, y así lo hicieron. Pero después que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Esto provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. ¿Qué están haciendo? Están pasando mientras hablan tigui tigui tigui. Amén. Pero tan pronto como entró el arca en la ciudad,
sus habitantes se pusieron a gritar: nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos. Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: llévese el arca del Dios de Israel, devuélvala a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Estamos de pruebas oscuras y no lo podemos entender. Cuando el temor de Dios es puesto en medio de un pueblo idólatra, ellos empezaron a entender. En Proverbios 1, versículo 7, no necesita abrir allá, pero puede escribir. Proverbios 1, 7 dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. ¿Sabe, hermanos? Nada en la vida habrá sentido si no tememos a Dios. Idolatría es cualquier cosa o persona que pones por encima de Dios. Puede ser un novio, puede ser esposa, amigo, familia, cualquiera que tú das más credibilidad que a Dios. Pueden ser sueños. Tenemos una pasión, tenemos un sueño y vamos a perseguirlo, y yo voy a lograr, no importa cuál sea el precio, incluso si es mi relación con Dios. Idolatría es donde vas cuando estás ansioso. Idolatría es lo que buscas cuando no buscas a Dios. Y vemos acá que no solamente hubo una plaga de tumores horribles que afectó a los filisteos, y muchas personas estaban muriendo de esos tumores, pero también en el capítulo 6 la Biblia dice que vino una plaga de ratas que destruyó la cosecha. Y entonces ellos convocan a los líderes de los filisteos, y las personas estaban diciendo: por favor, desastre del Dios de Israel, envíalo de vuelta a Israel. Y mira el versículo 13. Mira interesante, acá ya hace 7 meses que el arca está lejos del territorio, está fuera del territorio filisteo, israelita. Versículo 13, los habitantes de Bet-Semes, que estaban en el valle cosechando el trigo, alzaron la vista y al ver el arca se llenaron de alegría. 7 meses que el arca está lejos de Israel. Ellos están allá, ellos miran, alzan la vista, miren el arca viniendo a Israel y se llenan de alegría, porque en sus mentes Dios estaba regresando a Israel. Pero recuerden, en ese momento ellos aún están bajo la ocupación filistea. Y mira el versículo 14. Vamos, Julio. La carreta llegó hasta el campo de Josué de Bet-Semes, donde había una gran piedra, y allí se detuvo. Entonces la gente del pueblo usó la madera de la carreta como leña y ofreció las vacas en holocausto al Señor. Los levitas que habían descargado la carreta pusieron el arca del Señor sobre la gran piedra, junto con la caja que contenía las figuras de oro. Aquel día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificios al Señor. Los 5 jefes filisteos vieron todo esto y regresaron a Ecrón ese mismo día. ¿Qué pasa? Dios había descargado su mano sobre 5 ciudades filisteas. Y los jefes de cada una de esas ciudades, ellos deciden devolver el arca para Israel. Pero ellos no quieren simplemente devolver el arca de manos vacías, ¿entiendes? Y nada más. Ellos hacen una ofrenda compensatoria. ¿Qué ellos hacen? ¿Cómo Dios descargó su mano sobre los filisteos? Con tumores y plagas de rato. Y ellos tienen la brillante idea de: listo, vamos a devolver el arca, pero no de manos vacías. Vamos a hacer 5 ratas de oro y 5 tumores de oro. Vamos a poner dentro del arca y entregar a ellos. Y básicamente ellos están diciendo: mira, acá está su arca de vuelta, perdóname, ¿todo bien? Acá están 5 ratas de oro, 5 tumores. Ahora, por favor, mantente tu Dios en tu territorio. Y los israelitas deben estar muy animados de tener el arca entre ellos, ¿no? Vamos a mirar el versículo 19. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros?
¿Qué pasa acá? Envía el arca, algunos israelitas miraron y fueron muertos. Ahora la pregunta viene, ¿qué tenía dentro del arca? De acuerdo con Hebreos 9, habían 3 cosas. Primero, había una urna de oro que contenía el maná. Segundo, la vara de Aarón que había retoñado. Tercero, las propias tablas de piedra de los 10 mandamientos. Vamos a ser honestos ahora. ¿Tú no estarías curioso también de echar un vistazo? Así se habla, no echar un vistazo, ¿no? ¿Saben, hermanos? Curiosidad es una calidad que perpetúa la grandiosidad del hombre y también la destroza. El pecado empieza con curiosidad, impureza, pornografía, drogas, inmoralidad sexual, otros amigos. Yo imagino cómo sería. Imagino si sería más feliz. Y saben, hermanos, algo que podemos aprender acá. Dios es un Dios, Dios es Dios en medio de los cristianos, los creyentes, los israelitas, y de los no creyentes, los filisteos. Dios es lo mismo. Dios ama a las personas, pero odia el pecado. Odia el pecado de los no creyentes y de los cristianos. Eso no cambia. Estudiando la Biblia como muchacho, decía, pero Tulio, ¿sabes cuál es mi problema? Yo no puedo frenar mi impureza. Yo nunca conseguiré ser puro. Está en mi ser, está en toda mi vida. Y yo hablé para él, mira, eso en verdad, eso no es verdad. El problema es que la pornografía es su ídolo, es su Dagón. No es que tú no puedes parar la impureza, sino que tú no lo vas a hacer. Tú amas más la impureza que a Dios. Y el problema es que tú no tienes temor de Dios. Y en verdad, yo ni puedo hablar sobre tú ser bautizado hasta que el temor de Dios entre en su corazón. Ni puedo hablar sobre eso hasta que tú no tengas temor a Dios. Y yo lo animé, yo tengo un desafío para ti, busca escrituras sobre temor a Dios. Hasta que eso no extrae en su corazón, tú ni puedes pensar en ser bautizado. ¿Sabe? Tenemos que entender una cosa, que lo que te va a hacer permanecer fiel como discípulo es su temor a Dios. ¿Sabe, hermanos? Tengo de pruebas oscuras y no lo podemos entender. La realidad es que no lo queremos entender, porque queremos seguir viviendo nuestras vidas de nuestra propia manera y no ser totalmente comprometidos con Dios. Entonces cuando viene tango, pero ¿por qué está pasando? Si tú no quieres, el punto es que tú no quieres entender por qué cayó en sus manos esa prueba. Mi segundo punto, un poquito largo ese punto, pero es una pregunta. ¿Por qué la prueba cuando tratamos de hacerlo mejor? ¿Ya sintió así en su vida? ¿Por qué estoy pasando con eso? Yo estoy intentando. Yo estoy haciendo mi mejor. Yo me estoy esforzando tanto como discípulo. ¿Ya sintió así? ¿Por qué la prueba cuando tratamos de hacerlo mejor? En capítulo 7, el arca de Dios es llevada a Kiriat Jearim, creo que pronuncié bien. Y la Biblia dice que el arca se queda allá por 20 años. Es impresionante cuánto tiempo podemos llevar sentados y no tomar ninguna decisión con Dios. Versículo 2, mira acá, capítulo 7, versículo 2. Vamos a hacer el nuevo hoy, amén. Ya leímos 2 capítulos, amén. Versículo 2. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera los ídolos de Baal y las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Mira qué increíble llamado. Ese fue el llamado en los días de Samuel y esos son los llamados en los días de hoy. Es lo mismo desde el inicio de Génesis hasta el final de Apocalipsis. Dios quiere que nosotros nos deshagamos de los ídolos
y servir a Dios no con 80% de nuestro corazón, no con 50% comprometidos, pero con todo el corazón. No importa, pero mi iglesia ya es más chévere porque pide 70% de compromiso. No importa, ok, es una iglesia chévere, pero solo está lejos de la Biblia y de Dios. Pero qué chévere que vas allá. El mismo compromiso de todos es de amar a Dios con todo el corazón. Dios no va a aceptar nada menos. Dios es el mismo ayer, hoy y será mañana. Y acá es muy increíble porque Samuel, como un buen líder, él consigue unificar el pueblo. Y él como unificó al pueblo, no llamamos, hey, vamos a estar juntos, hey, mira, júntese, uy, clubito chévere, no fue así. ¿Cómo él consiguió unir a su pueblo? No buscando unión, pero llamando a todos a amar a Dios con todo su corazón. Cuando falta unión en tu charla bíblica, cuando falta unión en la iglesia, la solución es buscar unión. Es llamar a todos a obedecer a Dios, a amar a Dios con todo su corazón. ¿Y qué nos conecta? Como muchos piensan, wow, muchos estudian la Biblia y piensan, wow, ustedes son muy unidos, ¿no? Yo quiero estar ahí, es chévere, bacana, ustedes se aman mucho, hay relaciones increíbles. ¿Y qué yo tengo que hacer? Yo tengo que venir, venir a los lugares. Venir a los lugares puede ayudar, pero no es eso que va a crear un vínculo fuerte como los discípulos tienen. Nosotros somos mejores amigos, no por la cultura, por la lengua, lo que sea, o por estar en el mismo lugar físicamente, o yo estar sentado a esa persona a mi lado. Estamos unidos espiritualmente, un vínculo fuerte, porque hay dos almas que están buscando a Dios con todo su corazón. Y cuando hay eso, hay una amistad profunda, amén. ¿Qué pasa? Los israelitas acá están ahora totalmente unidos. Se deshicieron, ¿así se habla? ¿Deshicieron? Sí. Se deshicieron de los ídolos. Están totalmente unificados. Mira lo que pasa, ¿cuál fue el resultado de eso? Versículo 10. Mientras Samuel ofrecía sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. ¿Qué pasó después que ellos estaban unidos? Quería hacer algo increíble para Dios. Los filisteos se prepararon para atacarlo. ¿Sabe? Y si tú estás visitando, si tú tomas la decisión de buscar a Dios, puedes ser seguro, habrá un enemigo que te va a oponer. Después de su bautismo, va a haber enemigos que te van a oponer. Quizás los hijos ya ahora entendieron eso, amén. Ahora. ¿Sabes? Cualquier decisión que tú pones, yo quiero hacer eso con Dios, va a haber oposición. ¿Y qué pasa? Dios les da una victoria. Ahora que ellos se dijeron no hay más ídolos entre ellos, están totalmente unidos, Dios les da una victoria sobre los filisteos. Ellos acaban con los filisteos. Dios hace que caen truenos y, ¿cómo dice acá? Truenos, grandes truenos. Así se habla, truenos, ¿no? Sí. Vamos a leer mejor la escritura que habla más peor que yo. Versículo 10. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados entre los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpah hasta más allá de Bet-Car, matándoles por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpah y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Mira qué increíble. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Mira qué increíble, hermanos, noticia. Dios les da una victoria increíble y Samuel coge una piedra, la llama de Ebenezer, que significa Dios nos ha ayudado, que significa piedra de ayuda. Samuel quería que todo el pueblo recordara la victoria que Dios les dio. Tú tienes en su relación con Dios, podemos ver Ebenezer en su corazón. Tú eres alguien que recuerda las victorias pasadas que Dios te dio. Y eso vemos en ti. Tú recuerdas cuando tú estudió la Biblia. Tú recuerdas cada victoria que Dios te dio, cosas que tú jamás pensó que iba a vencer. O estilo de vida que tú jamás pensó que iba a vivir. ¿Y cómo estás haciendo eso? Porque Dios, tú no levantó una espada, Dios te dio la victoria. ¿Y qué pasa acá? Miramos momentos increíbles para Samuel como líder del pueblo de Dios, amén. Imagina, él conquistó, derrotó el resto del enemigo.
ellos recuperaron las ciudades, hubo paz. Eso es un muy buen día, amén. Dios nos regala buenos días, amén, y tenemos que disfrutar de esos días. Amén. Pero ahora vamos para el capítulo 8. A veces los tiempos buenos solo duran un capítulo. ¿Están conmigo? Quizás tú estás en un buen capítulo hoy. Está un buen tiempo, pero bueno, solo un capítulo, amén. Para animar a ti, amén. Para llenarte de ánimo y convicción. Versículo 1, capítulo 8. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Después de todo increíble que Dios había hecho en los israelitas y con Samuel, Samuel sufre una gran decepción. Él quería que sus hijos fueran los próximos líderes, jueces, y siguieran sus pasos. Pero los hijos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. ¿Sabe? Pero ahora viene la pregunta. El hombre que Samuel reemplazó, ¿quién era? Elí. Y Elí y sus hijos también hicieron mal. Y Dios mató a sus hijos y Elí. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Bueno, hay que haber consistencia acá, ¿no? Es el mismo autor, el mismo libro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que el propio Samuel se mantuvo justo a los ojos de Dios. Samuel no toleró la vida que sus hijos llevaban. Pero, ¿tú puedes imaginar el golpe que fue para Samuel? De ver sus propios hijos abandonando a Dios. Es un golpe muy fuerte cuando vemos hermanos cayendo en la fe. Pero aún más cuando son familia. Pero Samuel no fue como Elí. Samuel se mantuvo firme, aún en una gran decepción. Él se mantuvo firme. Él no se quedó sentimental, él no quedó confuso doctrinariamente, él se mantuvo fuerte y en la verdad, aún en ese momento difícil en su vida. ¿Y qué pasa? Mira acá otro golpe, versículo 4. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo, mejor darnos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. ¿Qué pasó acá? Ahora los líderes de Israel se están rebelando contra Samuel. Y algo para entender, Samuel acá era el líder civil, militar y espiritual. ¿Quién está liderando los israelitas? Samuel. Samuel es líder espiritual, civil, militar. Y los líderes hablaron: no queremos eso. No queremos más eso. Como tus hijos no siguen tu ejemplo, queremos un rey que nos gobierne, así como tienen todas las naciones. Y vamos a leer después, pero el versículo 18, Samuel dice: mira, pero si ustedes tienen un rey, realmente tienen lo que piden, ustedes van a sufrir al punto que van a clamar y Dios no los va a escuchar. Pero, ¿cómo Dios veía eso del pueblo pidiendo un rey? ¿Será que era la voluntad de Dios? Vamos a mirar el versículo 6. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que tú reines sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazle caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. ¿Era la voluntad de Dios de su pueblo tener un rey? No. De hecho, hasta Dios habla para Samuel: ellos no están rechazando a ti, sino a mí. Dios estaba contra de Israel tener un rey. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de un rey? Gobernar civil y militarmente. Pero teniendo un rey para gobernar civil y militarmente, ellos querían otro líder espiritual y va a tener conflictos. Y no sería alguien, sería más una democracia, pero con Dios es una teocracia. De hecho, eso es lo que pasa con Israel en los próximos siglos. Ahora usted ya entiende bien lo que pasó con Israel en los próximos siglos. Pero aunque es muy interesante, acá hay un principio bíblico que debemos aprender como discípulos, ¿amén? Y si tú estás visitando, amén, todo, mucho más, ¿amén? Aunque Dios estaba totalmente en contra
de tener un rey, Dios lo permitió. Tenemos que entender que Dios permite cosas en nuestras vidas, pero que no necesariamente lo quiso. A veces, Dios nos está disciplinando nuestra vida, la manera que vivimos, por nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra soberbia. Estamos tomando decisiones malas. Dios nos está disciplinando, pero ¿cómo pensamos como personas? Wow, si eso ocurrió en mi vida, es porque Dios quiso así. Y si Dios quiso así, fue algo bueno. Y si es algo bueno, yo no tengo para qué quedar tan triste con eso. Pero, por lo tanto, ahí asumimos que Dios aprobó eso en nuestra vida, cuando en verdad Dios solo lo está permitiendo, pero está totalmente en contra de la manera que está viviendo su vida. ¿Y por qué Dios hace eso? Esa viene la pregunta. ¿Por qué Dios hace eso? Como dice el dicho, ¿no? Porque la cabeza dura aprenda con dolor. Para que la cabeza dura aprenda con dolor. Tú no quieres ir por la humildad, te vas por la humillación entonces. No quieres prostrarse voluntariamente, vas a prostrarse como Adot. Te voy a sacar su intelecto, su cabeza y sus manos, no va a hacer nada. ¿Ya estuviste en ese lugar? Independiente de lo que pase, de lo que te digan, tú vas a hacer lo que quieres hacer y punto. ¿Ya estuviste ahí? Y Dios habla, ok, hazlo, sigue adelante. Y vas a ver lo que te va a suceder. Tenemos que entender que así como Dios trabaja, hermanos, en verdad, Dios permite, pero en verdad no es lo que quiso. Y los líderes religiosos, acá, civiles, militares, abandonaron a Samuel. Sus hijos abandonaron a Samuel. Su pueblo no quiere más que Samuel lidere. Y Dios dice, ok, consiga un rey para ellos, pero adviértelos. Y mira acá el versículo 18. ¿Están conmigo? Versículo 18. Cuando llegue aquel día, o sea que llega un rey, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó de ninguna manera. Queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones. Con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor. Dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos. A veces somos iguales que los israelitas. ¿Cuál fue el problema de los israelitas? Queremos ser igual que las otras naciones. Queremos ser aceptados. Queremos ser populares. Queremos ser como todos los otros demás. Pero viernes en la noche, mis amigos están haciendo eso, todos están haciendo eso. Yo voy para un devocional, para una charla bíblica. Yo quiero ser como todas las otras naciones. Y llega el punto de no solo querer ser como ellos, pero ahora tú tienes envidia de ellos. Y así queremos volver a nuestra antigua vida. Pensamos como los israelitas, teníamos una vida chévere en Egipto como las otras naciones. Pero recuérdate que tu rey era el faraón. Espiritualmente era un dictador. Tú te olvidaste de los latigazos solamente. Tú te olvidaste de cómo era vacío. Tú te olvidaste de la esclavitud. Y cuando te olvidas la historia se repite. Y como los discípulos, quizás hoy tú estás se apartando de Dios porque quieres ser como las otras naciones. Y lo mismo pasa con la parte religiosa. ¿Sabe, Tulio? Yo no quiero estar acá porque acá habla de compromiso. Acá habla de arrepentimiento, acá habla de pecado, acá habla de que Dios espera algo de mí. Yo no quiero ese evangelio que Dios espera algo de mí. Yo quiero el evangelio donde Jesús fue torturado, murió en la cruz para que yo no hiciera nada. Una gracia barata. Las personas ven el evangelio como un buffet. ¿Se habla buffet acá? Sí. Tú llegas a un lugar, ese me gustó, voy a coger un poquito de gracia. Allá tiene más perdón, voy a coger un poquito. Y ahí tú crías su evangelio.
es un buffet espiritual para ti. No es la palabra de Dios. Tú simplemente estás cogiendo lo que las otras personas hacen lo mismo. Porque quiero ser igual que las otras naciones. ¿Cuál desafío para nosotros, hermanos, estudiando Samuel como iglesia? Tomar la decisión de ser una iglesia de la Biblia. Iglesia de la Biblia. Mirar las escrituras. El Antiguo Testamento que estamos estudiando es un reflejo espiritual del Nuevo Testamento. Con Jesús después, el comprometimiento no cambia. Y eso hace triste hablar eso. Es hasta me duele hablar eso. Es como si alguien murió contigo en la calle. En vez de tú mira que alguien está muerto ahí, sangrando, tú dices, listo, qué bueno que eso por mí. Ahora yo puedo simplemente dejarlo. Es eso que yo escucho cuando alguien habla. No, pero no es necesario compromiso. Yo veo a Jesús en la cruz, sangrando, y veo, mira, Jesús ya hizo todo. Jesús ya hizo para que, mira, tú allá y yo acá. Gracias, gracias. Qué bueno. Yo quiero el evangelio que yo no realmente tengo que cambiar algo en mi vida. Yo no tengo que cambiar mis prioridades. Yo no tengo que hacer mi horario. No, mi trabajo es más importante. Familia, trabajo, universidad. Y si sobra un tempito, yo miro lo que hago espiritualmente para Dios y para las personas. ¿Sabe? El reto es tomar la decisión de ser una iglesia de la Biblia. Y si tú haces eso, y cuando lo hacemos, verás que Dios tiene realmente expectativas para nosotros. Amen, animar los unos a los otros diariamente. No dejemos de congregarnos, confesar los unos a los otros. Si tú no haces esas cosas, Dios va a permitir, pero va a sufrir las consecuencias. Y acá vemos algo triste, que Dios permite a Israel tener un rey. Y nos preguntamos por qué la prueba, cuando tratamos de hacerlo mejor. ¿Por qué no se trata que el tango cayó en sus manos? No se trata de por qué la prueba, sino que Dios está enseñando a ser como Samuel, alguien que va a permanecer fiel hasta el fin. Mi tercer y último punto. De poco en poco lo vamos entendiendo. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. La Biblia dice: había un hombre de la tribu de Benjamín, muy respetado, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjamita. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Aquella Biblia dice que Samuel era muy alto, Saúl era muy alto. Lo podía ver en medio de la multitud, era como Manuel, ¿entiendes? Tú puedes ver de lejos ahí. Tú estás perdido, solo mira para arriba. Si tú miras la cabeza, ahí es Manuel, síguelo. Pero vamos a estudiar eso la próxima semana. Pero acá vemos el paralelo, que vamos a mirar la próxima semana. Pero Saúl, de hecho, era el Goliat de Israel. Pero eso es para la próxima semana, amén. Versículo 3. En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Quis. Y este le dijo a Saúl: toma uno de los criados y ve a buscar las burras. Ahora, tú puedes estar pensando, Tulio, Dios gastó un versículo completo para hablar de burras que están perdidas. Pero sabe, hermanos, es increíble. Como algo insignificante y aparentemente aleatorio, como burras perdidas, Dios iba a alterar el rumbo de la humanidad. ¿Estás diciéndome, Tulio, que buscar burras perdidas va a cambiar el rumbo de los eventos de la humanidad? Absolutamente. Vamos, hermano. Versículo 4. Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisá. Pero no la encontraron. Pasaron también por la región de Salín, después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Esas burras realmente fueron lejos, amén. Versículo 5. Parece yo en Bogotá cuando llegué acá. Yo me sentí como esas burras, amén. La primera vez que llegué acá, tenía que ir para la embajada de Brasil, la 95, y yo miré un bus ahí, calle 195, quizás menos 5 quizás está cerca de calles. Pero se necesitó suba. Yo pensé, sí, es para subir. Entonces, es para allá que voy. Sí, la calle 100 sube, hermanos. Una información, no es nada cerca de la calle 95.
Amén. Versículo 5. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba: vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. El criado le contestó: en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que dice se cumpla sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Pero si vamos, ¿qué le podemos llevar?, preguntó Saúl. En las alforjas no nos queda nada de comer, ni tenemos ningún regalo que ofrecerle. Aquí tengo casi 3 gramos de plata, respondió el criado. Se los puedo dar al hombre de Dios para que nos indique el camino. Antiguamente, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir: vamos a ver el vidente, porque así se le llamaba entonces al que ahora se le llama profeta. Muy bien, dijo Saúl, vamos. Dicho eso, se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Subían por la cuesta de la ciudad cuando se encontraron con unos jóvenes que iban a sacar agua. Les preguntaron: ¿se encuentra por aquí el vidente? Sí, está más adelante, contestaron ellos. Dense prisa, que acaba de llegar a la ciudad y el pueblo va a ofrecer un sacrificio en el santuario del cerro. Cuando entren a la ciudad lo encontrarán, si llegan antes de que suba al santuario para comer. La gente no empezará a comer hasta que él llegue, pues primero tiene que bendecir el sacrificio y luego los invitados comerán. Así que vayan de inmediato, que hoy mismo lo van a encontrar. Saúl y su criado se dirigieron entonces a esa ciudad. Iban entrando cuando Samuel se encontró con ellos, camino al santuario del cerro. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel: mañana, a esta hora, te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo, Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes el hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Acá, hermanos, el papá de Saúl, Quis, creo que se llama Quis o Quis. Creo que muchos universitarios le odian su nombre. Y el papá de Saúl, yo no voy a dar su nombre para cuidar sus corazones, para no ser ninguna referencia acá que te hace estar distraído, ¿me? El papá de Saúl le dio un orden ridículo: ir a buscar por unas burras que se perdieran. Pero Saúl obedeció, aunque era muy estúpido lo que parecía, por buscar burras perdidas. ¿Tú ya sintió lo que tú haces algo estúpido? ¿Es algo, sabes? Sea en su trabajo, lo que sea. Bueno, cada lección, ¿no? Hazlo aún así. Al fin del día, no eran las burras, sino Dios estaba utilizando las burras, porque las burras se perdieron tanto, al punto de Saúl y su criado preguntar dónde estaban. Y el criado se recordó del nombre de Dios, Samuel. El criado: Saúl, vamos a hablar con el nombre de Dios y preguntar sobre las burras. Y entonces preguntan a los jóvenes sobre Samuel y le dicen: Samuel siempre viene acá a esa hora. Samuel va al santuario a ofrecer un sacrificio, pero antes le bendice e invita a quien quiere para comer con él. Qué increíble carácter de Samuel, amén. Saúl y el criado fueron allá y se encontraron con Samuel. Y cuando vieron a Samuel dijeron: ¡wow, increíble! Ahora vamos a saber dónde están las burras. Pero Samuel los vio y recordó que un día antes Dios le reveló que Dios iba a enviar un benjamita y él sería el líder ungido y sería el primer líder de Israel. Saúl, cuando miró a Samuel, estaba viendo las burras que iba a encontrar. Samuel, cuando miró a Saúl, estaba viendo el primer líder de Israel. A veces podemos ser como burras y no entender todo lo que Dios tiene en mente. Pensamos que estamos buscando por las burras, pero en verdad somos las burras. Con mucho amor hablo eso. Quizás hoy vino el servicio simplemente por venir. No tenía ningún otro plan. Y en su vida tú estás simplemente buscando por las burras. Yo te quiero decir que tú no estás acá por casualidad. Vamos, Julio. Vamos, hermanos. Pero que Dios te trajo, porque Dios utilizó cualquier situación, lo que sea, para que tú estuvieras acá y entender en su corazón de que Dios tiene un plan extraordinario para su vida. Vas en dirección al profeta
esse é meu chamado para ti. Vas em direção às Escrituras. Por isso que chamamos a pessoa a estudar a Bíblia. E Bíblia é o destino por o qual Deus te está chamando. É incrível porque isso passa com nós como discípulos. A vezes temos uma visão tão limitada por nossa fé tão limitada que em nossa vida estamos vendo burras perdidas. Pero lo increíble del reino de Dios es que Dios pone discípulos en nuestras vidas, como Samuel, que ve mucho más allá de lo que podemos ver. Después que Samuel vio a Saúl, Samuel lo invita y ellos cenan juntos. Y mira lo que pasa en el último versículo del capítulo 9. Versículo 27 dice: mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl: dile al criado que se adelante, pero tú quédate un momento, que te voy a dar un mensaje de parte de Dios. El criado se adelantó. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor que te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Acá Samuel unge a Saúl secretamente. Solo están los dos acá para que Saúl tenga en su corazón de que él es el ungido de Dios. Y después vas a ungirlo públicamente. Israel nunca tuvo un rey. Y Samuel mira los ojos de Saúl y dice: tú serás el primer rey de Israel. Tan frecuentemente, hermanos, no creemos o entendemos que Dios tiene un destino para nosotros. ¿No es así? Aún estamos buscando por nuestras burras. Pero Dios tenía un plan para Samuel. Dios tenía un plan para Saúl. Samuel siempre tuvo el sentido de que él era un instrumento de Dios. Él tenía eso, pero Saúl no. Pero a la medida que fue caminando con Samuel, ese sentido empezó a desarrollar. Y ahora Saúl tenía el sentido del destino de que Dios tenía un plan, no de calamidad, sino de dar un futuro y una esperanza. Porque vamos entendiendo mejor de poco en poco. En 2014 recibí un mensaje de un americano llamado Joey, invitándome a estudiar la Biblia. En ese tiempo yo no quería saber de nada de la Biblia. Estaba ahí muy tranquilo con mi vida, ¿ven? Pero era americano. Yo hablaba inglés, pero no tuve una charla fluida con un americano. Era un momento para practicar. Yo solo fui allá por el inglés. Solo por eso. Esas eran mis burras perdidas. Llegué allá, tuve una charla de algunos minutos. Esa charla por inglés se convirtió en un estudio bíblico la otra semana. Y después se convirtió los estudios bíblicos realmente en un corazón que se estaba cambiando. Al punto que en 23 de noviembre de 2014 yo fui bautizado. Dios lo envió un discípulo cuando yo estaba en la playa que vivía en Santos, porque yo no estaba listo. Aún yo estaba muy enamorado del mundo. Yo tuve que caer de rostro repetidas veces, sufrir mucho para que mi corazón estuviera listo para estudiar la Biblia. Como yo hablé antes, yo no fui por la humildad, yo fui por la humillación. Si yo no fui voluntariamente, Dios me hizo prostrarme. Contar de todo lo que Dios ha permitido. Dios me permitió ir a muchas conferencias, pero también a conocer tantas personas estudiando la Biblia desde 2014. Yo pude ir a una charla, después Dios me permitió un sector, después Dios me llamó a venir a Colombia, Bogotá. Y eso fue en 2018. Y me permitió implantar la iglesia y conocer mis mejores amigos. ¿Sabe? Con el tiempo, cuando yo estudié la Biblia, hermanos, y me volví discípulo, yo fui entendiendo en mi corazón de poco en poco que Dios tenía un plan para mí. Y era mucho más que buscar burras perdidas. Aunque yo no lo veía como joven discípulo, Dios puso un Samuel en mi vida y me ayudó a tener visión. Yo quiero inspirar a todos en esa mañana a escuchar la voz del profeta, escuchar la voz de Dios, de las Escrituras y decidir ser totalmente fiel. Podemos no entender todo de una, hermanos, y no vas a hacerlo, pero vamos a entender mejor de poco en poco. Vemos acá que Saúl es ungido. Y en ese momento en toda la tierra solo hay dos hombres que sabían que Saúl sería el primer rey de Israel: Samuel y Saúl.
Y ahora el destino de Saúl empieza a desarrollarse. En la próxima semana vamos a descubrir cuál fue ese destino. En conclusión, hermanos, tingui tango de pruebas difíciles, pruebas locuras. No podemos entender, pero la verdad es que lo entendemos. Si asumimos la responsabilidad que Él tenga caído en nuestras manos, si asumimos la responsabilidad que Dios quiere que temamos a Dios y cambiemos nuestros corazones. Nos preguntamos por qué la prueba, cuando tratamos de hacerlo mejor. No se trata de enfocar por qué el tango cayó en ese momento. Se trata de que Dios está enseñando a tener un carácter que persevera hasta el fin y que nunca vuelva atrás. De poco en poco, hermanos, lo vamos entendiendo. Los planes increíbles que Dios tiene para nosotros. Eso fue 1 Samuel capítulo 5 al 9. Y para Dios sea la gloria. Amén.